¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios para conversar a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Eduardo. No, gracias por la invitación. Siempre un gusto. Hay bastantes temas que queremos aprovechar esta noche para hacer análisis, Eduardo. Comencemos quizás con esto de las medidas. Desde el anuncio del presidente, el buscar frenar el impacto de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania y de hecho la crisis internacional pues que ya se veía venir en cuanto a precios. Las medidas, las 11 específicamente, que el gobierno anunció en una cadena. Bueno, desde el punto de vista del beneficio ciudadano, pues creo que nadie puede señalar o estar en contra de las medidas que ha tomado el gobierno, porque obviamente pueden tener algún impacto en la economía de la ciudadanía. Y en esa medida, pues uno puede señalar conformidad con que se estén tomando medidas de parte del gobierno. El punto acá es que las medidas que se están tomando, y esto puede ser, digamos, sujeto de debate, como están atadas al precio de la gasolina, entonces al haber un incremento de la gasolina, van a tener un efecto de cascada en los costos y precios de los diferentes productos y servicios. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que pese que se haya tomado esa medida y que está bien pues que se reduzcan de alguna manera algunos impuestos de forma temporal para beneficiar a la ciudadanía, pero con el alza de los precios puede llegar un momento en que desaparezca al final este beneficio o que su impacto sea menor. Obviamente alguien puede decir, pues sí, pero se está ahorrando 40 a 50 centavos por galón. Sí, hay este ahorro. Si sube la gasolina podría estar todavía más cara el precio, pero el punto es que al final, al no tener un control sobre esa variable del precio de la gasolina, las medidas pueden perder efectividad en el corto o mediano plazo. Eso es lo que uno podría pensar, pero digo, más allá de eso, hay que hacer, creo yo, dos análisis de estas medidas. Uno, en el tema de el impacto que puedan tener fiscalmente, porque también hay que ver ese aspecto de que como se está recortando algunos impuestos, aunque sea de forma temporal, pero esto va a tener un efecto en las finanzas públicas. Ya se hablaban de unos cuantos millones de dólares que iban a costar estas medidas, y teniendo en cuenta de que la situación fiscal del gobierno pues es muy ajustada, no sabemos al final qué impacto pueda tener este recorte de impuestos en los ingresos del Estado, si no van acompañados de medidas complementarias que puedan suplir esa falta de fondos que se va a tener durante este periodo que se han tomado las medidas. Eso creo que es un punto que hay que obviamente analizar y que se espera que el gobierno tome las providencias de recorte de gastos innecesarios dentro del gobierno para compensar lo que va a dejar de percibir en ingresos. Y lo otro es que esta situación hace evidente que en el país, como siempre lo ha sido, pero ahora se hace más evidente, se necesita tener una gestión pública basado en la lógica de políticas públicas. O sea, no podemos estar como país, digamos, apagando incendios, como se está haciendo en este momento, sin tener definidas políticas públicas en materia económica, en materia social, etcétera, etcétera. O sea, tendría que haber una política pública que yo hasta el momento no conozco. Yo creo que no existe una política pública desde el Estado precisamente para absorber estos impactos de crisis como esta. Y eso es lo que no se ve, y ahí es donde habría un campo de debate de qué políticas públicas se deben de implementar, se deben aprobar de cara a este tipo de situaciones.
Ahora, yo creo que la variable importante en este caso es que el factor tiempo no existe. Es decir, si uno sabe y dice, el precio de los combustibles se va a estabilizar de aquí a 3 meses. Entonces tú tomas algún tipo de acciones o los precios de los alimentos, la importación de Ucrania y Rusia, pero es tan volátil el factor tiempo. Ayer incluso analistas internacionales decían, mire, aunque la guerra terminase en los próximos días, se llega a un acuerdo a través del diálogo y la negociación, decía, el impacto por lo menos se vería en el mundo un año. Claro. Como mínimo, un año. O sea, es un plazo muy largo y como tú decías, muy buenas las medidas, muy rápidas las medidas pues, adoptadas por el gobierno, pero ¿de dónde saldrá la plata? Pues puede ser alguna de las preguntas para mantener este apoyo hacia la población, que es importante. Hasta el momento, si no mal recuerdo, las medidas que se aprobaron ayer tienen un periodo, no sé cuántos meses, no recuerdo los periodos, pero precisamente por estos efectos a largo plazo que pueda tener la situación actual, es que hago énfasis en el tema de las políticas públicas, o sea, no estar tomando decisiones de forma aislada, de forma reactiva, cuando pasan este tipo de cosas, sino que tener una proyección de más largo plazo e insisto, con políticas públicas para ver cómo se puede paliar la situación que se pueda generar a posteriori, ¿verdad? O sea, con esto, por ejemplo, de este año. Y obviamente se requiere que estas políticas públicas tengan el concurso de diferentes sectores en la construcción de las políticas y en la implementación. O sea, no solo es, como decía ayer un diputado, es que el presidente ha pensado todo. No, es que como país se construyan decisiones, se construyan medidas que beneficien a la ciudadanía. Y para eso se necesita que participe los sectores económicos involucrados, la academia, las organizaciones, la población en sí, o sea, las comunidades, que son las que al final van a recibir o no los beneficios de las medidas que se tomen. Entonces, el punto acá es que este gobierno debe de pasar de la improvisación, de la tomar medidas aisladas, a verlo en global, con un conjunto de políticas públicas de cara a beneficiar a la ciudadanía. Ahora, otra cosa importante es la verificación, porque muchas veces hay especulación en los precios. Por ejemplo, los sectores agropecuarios decían, mire, ya se anunciaron, ya lo estamos viendo, pero en agroservicios, por ejemplo, ferreterías, mencionaban específicamente los lugares donde se compran agroquímicos y esto, el precio sigue igual. Entonces ya debe de haber una constante supervisión en toda la cadena para verificar que realmente eso sea trasladado al consumidor final o al mismo, porque el presidente también dentro de las medidas pues anunciaba beneficios para el agro, para incentivar y producir generación de mayor producción nacional, no ver afectada. Pero si los insumos están altos, pues si no hay verificación, de poco podría servir. Es que ahí es donde entra el rol del Estado, que no es precisamente un rol que ahora por la crisis le surja, sino que es un rol que el Estado siempre ha tenido, que hay leyes, por ejemplo, de protección al consumidor, donde el Estado es obligado a verificar, por ejemplo, en estos temas, la estabilidad de los precios, que no se den abusos y sobre todo en aquellos productos básicos para la familia. Estamos hablando de tema de la alimentación, servicios de telefonía, por ejemplo, que son servicios básicos para la ciudadanía, que debe de controlar el Estado, que no se den abusos. Pero digo, esto no hay que verlo como qué novedad que el gobierno ha anunciado que va a hacer esto, si esto ya estaba obligado a hacerlo, ¿ya? No es algo nuevo y que obviamente debe de realizar este control el Estado ajustado a la ley, porque tampoco es aceptable que el Estado vaya a usar esta facultad de supervisar, fiscalizar el costo de la vida de algunos productos o servicios, violando la ley, violando la Constitución y violando derechos tanto de productores o prestadores de servicios como de la ciudadanía misma.
Entonces, digo, qué bien que el Estado le ponga atención a este tema, pero que lo haga dentro del marco de la ley y no es algo que le acaba de surgir al Estado como obligación de velar por todo este tipo de temas económicos. Ayer se encendían alarmas, por decirlo de alguna forma, para los sectores de economistas en el país, en el sentido cuando ya se habla de tocar el IVA específicamente, porque dentro de las 11 medidas primeras que el presidente anunciaba, pues estaba la reducción de la eliminación temporal de algunos impuestos por 3 meses, el FEFE y otros, pero no se había abordado. Es a raíz del fuerte incremento que se registra el día de ayer en el ajuste de 15 días de los precios de los combustibles, donde se anuncia esta medida un día antes y que ayer es aprobada en la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí hay como expectativa de abrir esa caja de Pandora, decían algunos analistas el día de ayer, porque sí esto golpearía de una forma directa las finanzas del Estado y por ende otras áreas en las que se podría ver afectado. Claro, bueno, yo no soy economista, pero según entiendo, la mayoría de ingresos del Estado vienen por el lado del IVA, no es por el lado de la renta, sino que es por el IVA. Es decir, por aquel impuesto que pagamos todos cuando consumimos algún producto o compramos algún servicio. De ahí es donde se financia el Estado. Por eso yo creo que en mi primera intervención señalaba ese tema, ¿verdad? Que hay que buscar un equilibrio, que si bien hay que buscar medidas para ayudar a la población, pero tampoco hay que descuidar la caja del Estado, porque si no, a la larga, si el Estado se ve con problemas financieros, ¿quién va a sufrir? El ciudadano que llega a pedir un servicio de salud o tiene a sus hijos en la escuela pública. Ahí es donde se va a dar el golpe al final, que se está en todo caso retrasando, porque se le está ayudando a la ciudadanía en este momento, pero después el Estado no va a poder brindar otros servicios y entonces siempre va a terminar afectado el ciudadano. Por eso es que yo mencionaba, y vuelvo a repetirlo, el tema de las políticas públicas, porque en la medida que todas estas medidas sean parte de una política pública, entonces ya hay mediciones, ya se sabe el impacto que va a tener, cuáles son los resultados que se van a tener, porque, por ejemplo, en este momento, con el tema de la reducción de los impuestos, ¿qué resultados se espera tener, o sea, medible, en función del beneficio de la ciudadanía? No sé si lo han medido, pero con una política pública uno puede tener una proyección. Claro, eso, porque la política pública también se basa en el resultado. Entonces, habría que esperar que el gobierno tome en cuenta esos señalamientos de los expertos de que no es conveniente tampoco afectar, que no sabemos tampoco cuánto es la afectación que va a tener el erario público con estas medidas que se estén tomando. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también abordando otra arista del tema, la detención del empresario de microbuses Catalino Miranda y el proceso que se sigue en su contra. Lo vamos a analizar con Eduardo Escobar al regresar de la pausa. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche en debate con Eduardo Escobar y dejábamos abierta la pregunta, el tema, Eduardo, sobre el proceso contra el empresario Catalino Miranda. Como parte de las medidas que anunciaba el presidente estaba también la verificación de los precios a las reducciones en el tema de los combustibles, del gas licuado y sobre todo un punto importante que decía el presidente, que se cobre la tarifa establecida. Ese era uno de los puntos. Veíamos al día siguiente, ya amanecía el BMT y la policía en diferentes paradas de autobuses verificando. Incluso se veía que a algunos motoristas le obligaban a que devolvieran lo que habían cobrado de más a los usuarios. Pero ya a los días pues se ve la detención de Catalino Miranda por
delitos que le han ido cambiando en este proceso? Bueno, yo creo que con este tema lo primero que hay que señalar antes de dar una opinión es que de ninguna manera se está defendiendo a ninguna persona de forma gratuita. Simplemente lo que uno emite como opinión es basado en la ley y en la Constitución. Digo esto porque la narrativa del gobierno está señalando de que ahora se está defendiendo a alguien que ha cometido abusos con anterioridad, con el tema de la prestación del servicio de transporte colectivo, pero no se trata de eso, sino que lo que se trata acá es de un tema de seguridad jurídica. Y por eso es que algunos hemos señalado que todo este proceso que ha rodeado a Catalino Miranda muestra serias deficiencias, genera ilegalidades, hay violación de derechos, pero digo, no por defender a la persona en particular, sino que el tema de seguridad jurídica. Y aquí, digamos, si lo podemos dividir en dos partes este tema. El primero, la libertad individual de Catalino Miranda. Y luego el tema de su patrimonio con las unidades de transporte colectivo. En cuanto a su libertad, habría que señalar que por declaraciones de su mismo abogado, se le están imputando delitos que no ha cometido. O sea, están tratando, y uno puede ver eso, de encajarle delitos a como dé lugar. Y esto se hace evidente con lo que comenzó a decir el gobierno el sábado que lo detuvieron. Se dijo que lo detuvieron por aumentar las tarifas y por obstaculizar la vía pública, si no mal recuerdo. Con el tema de las tarifas, pues ya se ha hablado mucho y se ha dicho que eso es una falta administrativa, ya que en todo caso tiene una sanción. Luego pasaron, cuando se dieron cuenta que la opinión pública no era favorable para seguir sosteniendo esos delitos, pasaron o cambiaron la tipificación a resistencia. ¿Ya? Y luego terminan con otro delito que le imputaron, no sé si ayer o antier, que tenía que ver con subir las tarifas, pero no me acuerdo el nombre del delito, se me ha olvidado el nombre del delito. Entonces, ahí lo que uno puede ver es que están buscando cómo al final generarle o atribuirle un delito a Catalino Miranda. Cuando alguien ha cometido un delito no necesitan andar inventando qué calificación se le va a dar a la conducta para imputarle el delito. Entonces ahí hay un tema que aparte habría que preguntarse, o sea, ¿por qué solo a él si hay otros empresarios que, según lo que se conoce, han cometido la misma conducta? Es decir, subir tarifas y todo esto. ¿Por qué solo a esta persona? Ahí habría que analizarlo. Y con el lado, brevemente, del patrimonio, lo que estamos viendo es una confiscación que está haciendo el Estado a la propiedad, a los bienes de este empresario. ¿Y qué decimos que es en este caso, una confiscación? Es cuando el Estado se apodera de la propiedad de cualquier persona sin un debido proceso y sin indemnizarlo. Porque nosotros podemos ver que en este momento él no tiene la posesión de sus bienes y el Estado los está utilizando, que incluso la Asamblea aprobó un presupuesto especial ahí para seguir operando estas rutas de transporte con fondos públicos. Fueron aprobado ayer un presupuesto de 2 millones para administrar las rutas intervenidas a Catalino Miranda. El día de ayer son fondos que al presupuesto se van a anexar a obras públicas para operarlo. Esto fue lo que ocurrió ayer. Claro, entonces ahí lo que estamos viendo es una confiscación, que eso está prohibido por la Constitución. Ahora, la línea, los permisos de línea son del gobierno, es decir, el gobierno está en la facultad de decir, usted está cobrando más, yo le retiro el permiso de línea, usted ya no puede operar para el gobierno. Eso está en total facultad de hacerlo. Eso es importante aclararlo y decirlo a la ciudadanía. Cuando decimos confiscación de la propiedad de Catalino Miranda, nos referimos a los buses y microbuses.
no al permiso de línea, no a la concesión, que eso es del Estado, y el Estado puede suspender, dar por terminada una concesión siguiendo el debido proceso, porque también es eso. O sea, el Estado no puede tomar de forma unilateral, arbitraria, una decisión de este tipo si hay una concesión dada, ¿ya? O sea, tiene que seguir el proceso. Y aquí, como digo, no es estar defendiendo a Catalino ni a ningún otro empresario del transporte colectivo. El punto es que se debe de seguir el proceso para llegar al punto de dar por terminada la concesión y otorgarle ese permiso para explotar esa línea de transporte colectivo a otro empresario, siguiendo el debido proceso. Y eso es lo que no se ha dado. Entonces, por todos estos elementos uno puede decir, bueno, el Estado ha actuado arbitrariamente en este caso, ¿ya? ¿Qué intereses hay detrás de esta actuación? Ahí es donde entran las preguntas que habría que hacerse. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esta trama que se está siguiendo en este momento por el gobierno? Ahora, si ayer se aprobó destinar $2 millones a obras públicas para operar los buses de Catalino Miranda, significa que por lo menos a corto plazo no está en plan devolvérselos. O sea, me refiero a la sociedad o al grupo, claro, empresarial que son propietarios de los buses, que entiendo que la mayoría son de él, o sea, de Catalino Miranda, sino que el plan es continuar operando por militares o el personal contratado, por obras públicas, los que llegaron con sus documentos y todo, a continuar utilizando el servicio de esta línea de buses. Es que ahí se están violando varias cosas. Se está violando seguridad jurídica, porque obviamente yo sé que mi vehículo no me lo puede quitar el Estado de forma arbitraria, sino que me lo puede quitar bajo ciertas causales y con un proceso previo. Así me lo podría quitar el Estado en todo caso. Pero acá a este empresario le están quitando, tal vez no formalmente, o sea, porque si uno va al registro de vehículos todavía puede aparecer a nombre de él las unidades. Pero en la práctica él no tiene la posesión de sus bienes. ¿Y hay algún plazo? Es decir, ¿la ley establecerá algún plazo de decir, bueno, no lo puede usar más de cierto tiempo, o la podrán mantener argumentando que es un servicio público a la población por necesario? Eso decía que es una confiscación. O sea, le están quitando la propiedad en la práctica, en los hechos, a él, sin ningún proceso previo, sin indemnización, y esto, como no está regulado por la ley, porque aquí estamos ante una figura que está prohibida por la Constitución y por lo tanto no tiene regulación. No hay regulación para un tema de confiscación porque está prohibido. Entonces aquí pueden pasar un año con eso, pueden pasar un par de meses, no sabemos. O sea, el punto, y esto es a lo que quería llegar para la ciudadanía, el tema es que esta arbitrariedad el día de mañana se puede trasladar a otros sectores de la economía, a otros empresarios les puede pasar esto, o a otras personas les pueden afectar sus derechos de forma arbitraria sin tener, una forma de cómo frenar la violación y cómo resarcirse el daño que le pudo haber hecho al Estado. Ahora, esto es un mensaje claro a otros empresarios del transporte y eso lo dijo así de claro el presidente. Y no solo de transporte. No solo de transporte, pero el presidente ponía... le dijimos a Catalino, no hizo caso, vean lo que le pasó. Si quieren negociar al resto de empresarios, cobren la tarifa exacta y podemos retomar la negociación. Pero lo de Catalino ya está hecho. O sea, un mensaje claro, y lo decía el presidente en redes sociales. Pero yo no me quedaría solo con que es para el sector de transporte colectivo. Esto puede trasladarse, actuar, porque lo que tiene que verse es el actual autoritario, arbitrario. Eso es lo que hay que ver. Como digo, no es estar defendiendo a ningún transportista, pero el día de mañana puede decir, miren, las gasolineras no están cumpliendo, no están trasladando los costos que deben de trasladar al ciudadano. Entonces podemos intervenir unas gasolineras, amparándonos según ellos en la Constitución, porque el presidente y su equipo jurídico están haciendo una interpretación acomodada
interesada en la Constitución. ¿Lo establece o no la Constitución? Es que la Constitución lo que dice es que el Estado puede tomar la prestación de los servicios cuando hay un riesgo en la continuidad. Aquí no estaba en riesgo en la continuidad. ¿Sí? Ese es un primer punto. ¿Podía el Estado tomar la prestación del servicio? Sí, pero eso no le implicaba que podía apoderarse de las unidades de transporte, porque eso sería confiscarlas y está prohibido por la misma Constitución. Entonces, no es cierto lo que dice el presidente y su grupo de voceros, de que en la Constitución se le permite al Estado hacer esto. No, no está permitido hacer eso. O sea, el punto acá es, ¿qué es lo que debería pasar? El Estado suspende, si cabría, porque habría que ver si cabe la posibilidad de suspender la concesión, como parece que está en este momento, y luego generarle el proceso, retirarle la concesión si la falta lo ameritaba, y buscar el Estado los medios para proveerse de vehículos para prestar el servicio, pero no tomar la propiedad a la otra persona. ¿Ya? Porque como digo, esto entonces lo van a poder hacer con una gasolinera el día de mañana. Van a tomar la gasolinera, van a ocupar las bombas y todo, y enfrente de en las narices de todos nos están violando los derechos a toda la sociedad, porque esto es violar los derechos a toda la sociedad. Porque el día de mañana, como digo, esto le va a pasar a un empresario de un sector X, le va a pasar a otro empresario, nos puede pasar a la ciudadanía, y no tenemos quien nos ampare ante estas violaciones que está haciendo el gobierno. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar analizando este caso. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos con Eduardo Escobar analizando el caso de Catalino Miranda. Eduardo, pero el tema se maneja mucho también, obviamente, un tema muy mediático en las redes sociales, donde se lleva a que el debate pueda ser, bueno, está incumpliendo, o sea, es alguien que no cumplía lo que se estaba estableciendo y estaba afectando a la población. Por ende, incluso opina la gente hasta en redes sociales, está bueno que le quiten las unidades, que pongan a alguien que preste el servicio. O sea, llevan a una simplicidad de opiniones este tipo de caso, por el mismo quizás deficiencia en el servicio que podían haber prestado este sector, y hacerlo ver de una forma, como digo, muy simplista de resolver el tema. Es que el hecho de que estemos en presencia de un sector que no goza de la popularidad de la ciudadanía, porque precisamente no han prestado un servicio adecuado durante todos estos años, han existido abusos, no han pagado esquelas, porque ahí se conocía de conductores que tienen no sé cuántos miles de dólares en esquelas, etcétera, etcétera. O sea, pero ese hecho, lo voy a decir de esa manera, pueden ser los más malos de la película, pero ese hecho no habilita al gobierno para hacer lo que está haciendo. ¿Ya? Hay leyes, hay normas. Recordemos que somos un país de leyes, o eso pretendemos ser, no país de voluntades, de personas. ¿Ya? Entonces, en esa medida hay procedimientos, hay límites, hay derechos. El Estado tiene un límite. ¿Ya? No es el poder del presidente ilimitado que pueda hacer lo que quiera conmigo. En la práctica lo puede hacer. En la práctica lo puede hacer, pero formalmente no, tiene un límite. Están mis derechos, ¿ya? Que no pueden ser vulnerados al antojo del gobernante de turno. Entonces, creo que la ciudadanía tiene que repensar, aquella que está aplaudiendo todo esto, tiene que repensar las cosas, porque lo que todos queremos es que haya justicia, lo que todos queremos es que se preste un servicio público de transporte de calidad, eso es lo que todos queremos,
pero nosotros no queremos venganza, o al menos yo no quiero venganza. Yo no quiero que el gobierno sea arbitrario, ¿ya? Porque esa no es la forma de resolver los problemas. Entonces, pregunto a la ciudadanía, ¿qué quieren? ¿Venganza o tener un buen servicio de transporte? Porque lo que está haciendo el gobierno ahorita pareciera que es una venganza y que la gente está aplaudiendo una venganza, ¿ya? Y eso es lo que no se debe permitir en un Estado de Derecho, en una democracia, sino que tenemos un mal servicio de transporte público. Ahora que el gobierno tiene los votos en la Asamblea Legislativa, pues establezcan nuevas regulaciones, establezcan un servicio de calidad a la gente y garantícenlo. Eso es lo que tienen que hacer, pero no de esta manera, como lo están haciendo. Ese es el punto. Ahora, sí es un buen momento para hacer un cambio de una vez por todas para una situación de la que se está viviendo en el transporte. O sea, amén de lo que ha pasado en este momento con los precios internacionales, sí es necesario hacer una reforma muy profunda y de una vez por todas dar un cambio en el sector del transporte colectivo. Claro, pero, y aquí es donde está el punto, esto lo está haciendo el gobierno no porque sea una lógica de política pública, sino que lo está haciendo por la situación, por la actual coyuntura del precio del combustible y todo esto. Por eso lo está haciendo. O sea, está como improvisando, está reaccionando a lo que va pasando. No había, al menos que yo conozco, una proyección de cómo mejorar el transporte público de pasajeros, ¿ya? Entonces, pero vaya, dejemos de lado de que no tenía esa proyección el gobierno, que no lo tenía dentro de su plan de gobierno mejorar esto y que ha reaccionado por la coyuntura. Pero igual, tiene las posibilidades de hacerlo y de hacerlo bien, porque ahora no puede el gobierno argumentar que tiene una asamblea en contra, que hay una sala de la constitucional que les va a detener las cosas. Puede hacerlo, siempre y cuando respete la ley y la constitución. O sea, no tiene excusas. Si acá 3 años usted que viaja en transporte colectivo no le ha mejorado el servicio, es culpa del Estado, es culpa del gobierno y la asamblea, que tuvieron la posibilidad de hacerlo y no lo hicieron. Si usted en 3 años sigue con la misma situación del transporte colectivo, el hacinamiento, buses en mal estado, abusos contra el usuario, si eso sigue, es fracaso del gobierno y de esta asamblea legislativa, que no hicieron las cosas que tenían que hacer para mejorar este servicio. No tienen excusas ahora. Ahora, la prensa abordaba en las audiencias que se han estado desarrollando contra Catalino Miranda y otros motoristas que están detenidos, y le preguntaba precisamente el hecho de decir, mire, ¿y los buses? O sea, al final van a presentar un recurso o qué es lo que va a buscar don Catalino, recuperar las unidades y lógicamente el abogado decía, mire, ahorita lo que está viendo es su seguridad personal, o sea, el proceso primero, salir de la cárcel, salir del grave problema en el que está y luego ver la parte de las unidades, que es entendible esa posición. Claro, a esto yo lo que podría agregar es que si estuviéramos en una situación de normalidad democrática, el empresario afectado tendría la posibilidad de ampararse por el tema de sus unidades de transporte que le han sido confiscadas, e igual, si no está configurado el delito, un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional para obtener su libertad personal y, como decía, con el amparo, tener de nuevo sus unidades de transporte. Más allá de que el Estado lo pueda sancionar por las tarifas, o sea, eso, yo creo que ahí nadie está no está en debate si había que sancionarlo o no por el aumento de las tarifas, que tenía que hacerlo el Estado. Pero como en este momento no hay independencia judicial, no está conformada una sala de lo constitucional, entonces no tiene ni este empresario ni ninguno de nosotros a dónde acudir cuando se dé esta violación de derechos. No tenemos esa instancia independiente, no tenemos ese recurso posible para acudir a efecto de que se frene la violación y se reparen los daños que se nos ha ocasionado. No hay. Entonces, es muy complicada la situación que tiene este empresario en materia de su propiedad, pero también en materia de su libertad personal, también hay otro problema. Porque recordemos que hay un férreo control
y no digo que todos los jueces, pero muchos de los jueces, o están en línea con el gobierno o están atemorizados de que puedan ser sancionados, trasladados, despedidos por el órgano judicial, por la Corte Suprema de Justicia. Porque recordemos que hicieron un cambio hace poco de jueces, con un decreto que emitió la Asamblea Legislativa, donde jubiló a un montón de jueces, llenaron ciertas plazas con nuevos jueces, que igual no sabemos el grado de independencia que puedan tener, pero el punto es que imaginémonos que el juez de la causa hubiese resuelto medidas sustitutivas a la detención de Catalino Miranda. Yo creo que este juez o jueza ya estuviera sancionado, ya lo hubieran trasladado, como han pasado en otros casos. Entonces, también tiene ese agravante que este empresario, en tema de libertad individual, se la va a ver muy complicada para obtener libertad, porque acá, como ya lo decíamos, lo que va a buscar el régimen es castigo, que le caiga una pena de prisión, ¿ya? Entonces, la tiene difícil de cómo se va a salvar de esto, a menos que lleguen a un acuerdo, a un negocio con el Estado, para que se retiren todas las imputaciones, todos los delitos y pues recupere su libertad. Eduardo, queremos hablar otro tema contigo, aprovechando también la posición de El Salvador en torno a esta situación que ha llevado a todo esto, el conflicto de la invasión rusa a Ucrania. Hay algunos sectores, sobre todo de la comunidad internacional, pues que han estado señalando que El Salvador no se ha pronunciado. Ya viene una votación, entiendo que mañana o el día viernes podría ser en la ONU, donde El Salvador podría pues tomar la decisión de pronunciarse o mantener la postura que ha tomado pues hasta el momento de no votar al respecto, para condenar la invasión. Bueno, yo creo que el país, al mantener o al dar un voto de abstención, lo que está haciendo, está dejando de lado principios básicos del derecho internacional, que tienen que ver con la resolución pacífica de los conflictos, al cual toda la comunidad internacional se ha adherido a ese principio. Es decir, vamos a buscar las vías diplomáticas, las vías políticas para resolver la conflictividad. Yo no quiero entrar en el tema del origen del conflicto en Ucrania y Rusia, o sea, porque no soy experto en esa materia, pero lo que quiero decir es que independientemente del conflicto, se tendrían que haber buscado las vías diplomáticas, las vías pacíficas para resolver ese problema que puede haber ahí. Y en este caso, para mí, la comunidad internacional debe de rechazar categóricamente cualquier acto de violencia para resolver esos conflictos. Y en este caso, El Salvador, al no apoyar una resolución de este tipo, está, digamos, en la práctica, renegando de resolución pacífica de conflictos, ¿ya? Está mostrando, a mi juicio, una postura autoritaria, porque revisemos quiénes son los que no han apoyado esta resolución del Consejo de las Naciones Unidas. La mayoría son estados autoritarios, gobiernos autoritarios, ¿ya? Entonces, creo yo que El Salvador estaría, digamos, todavía en la posibilidad de rectificar este aspecto, porque acá no se trata de quién es el inocente, quién es el culpable en el tema del conflicto, sino que buscar las vías pacíficas de resolver ese conflicto. Pero igual, el Estado parece que el presidente está más enfocado en, y eso creería yo a título personal, de tratar de cuidar la relación con Rusia, ¿ya? Porque es... bueno, de hecho tenía un viaje programado. Antes de que ocurriera todo esto, tratando de mantener buenas relaciones, pensando en que pueda ser algún socio comercial o financiero o político en un corto plazo, teniendo en cuenta que, digamos, las relaciones internacionales y la imagen de El Salvador internacionalmente no está tan bien que digamos. Entonces, creería yo que están más por esa vía de mantener esa relación con Rusia y por eso no hay un pronunciamiento del Estado salvadoreño condenando pues, el uso de la fuerza.
Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Eduardo, hay varios temas también pendientes de análisis y es el tema de la reforma al sistema de pensiones. También hubo un anuncio recientemente de que próximamente puede venir. Se ha ido alargando. Veníamos desde el año pasado pues, con este tema que el presidente lo anunciaba el 15 de septiembre, que decía que en los próximos días podría ser presentado a inicios de año también, y hoy se habla pues que se está trabajando una propuesta pues que mantiene en expectativa a toda la población y los sectores. Yo creo que para la ciudadanía lo que debe de ver en una reforma de pensiones son un par de aspectos. Uno, la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones, porque recordemos que solo hay un 15, 20% o menos, creo yo, de ciudadanos que son parte del sistema de pensiones. Entonces, aquí lo crucial en cualquier reforma es cómo ampliar la cobertura del sistema, cómo proteger ante los efectos de la vejez o las consecuencias de la vejez a la población. Si no lleva esto, pues entonces preguntémonos cuál es el sentido de la reforma de pensiones, si no es ampliar la cobertura. Lo segundo que tiene que ver la ciudadanía es el tema, obviamente, del monto de la pensión. La rentabilidad. Sí, o sea, digamos, si lo que va a recibir de pensión es lo necesario, suficiente para un nivel de vida digno del pensionado, ¿ya? O sea, eso es lo otro que tiene que ver. Si tampoco lleva este elemento, entonces comencémonos a preguntar qué es lo que busca el gobierno con una reforma de pensiones. Y lo otro, lo tercero, desde mi punto de vista, es la sostenibilidad del sistema, porque eso es lo que falló, o esa fue la excusa, falló y fue excusa del sistema de reparto anterior, que no fue sostenible, porque al final lo que aportaban los jóvenes no era suficiente para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas. Entonces, por eso se dio el paso al sistema privado de pensiones. Pero el punto es, ¿el sistema que se va a implementar puede ser sostenible? ¿Ya? O sea, ese es el tema. Y si este va a generar esas condiciones de ampliar la cobertura y una pensión digna. Eso es lo que tiene que ver la ciudadanía de parte del gobierno. Y un último aspecto es, ojo con los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Yo sé, mucho del fondo de pensiones está en papeles y solo hay una parte, porque el otro se ha invertido, porque de esa inversión es que saca digamos, lo que uno va ganando para su cuenta individual, la rentabilidad que se le dice. Pero ojo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a hacer el Estado con lo que hay en el fondo? No sé si son 3.000 o 4.000 millones lo que hay en el fondo, no sé cuánto es lo que está y lo demás en papeles, pero a ponerle atención a qué va a hacer el Estado con eso, porque entiendo que por año al fondo ingresan entre 400 y 600 millones de dólares, no sé, algo, cifra más, cifra menos, lo que le ingresa al Estado. Entonces, en conclusión, la ciudadanía tiene que estar pendiente cuál es el objetivo de la reforma, porque si el objetivo no es ampliar la cobertura, ni mejorarle la pensión a usted, ni hacer un sistema sostenible, sino que es que el Estado le meta mano al fondo de pensiones, no va a salir beneficiado usted.
Ahora, ahí el gobierno, el presidente y el ministro de Hacienda han dicho, han hablado específicamente del tema de la rentabilidad y de la obtención de una pensión digna que debería de estar en el centro de esta reforma. Y lo otro hay que dejarlo, hay que decirlo con claridad, no es exclusivo de este gobierno que han utilizado o han a través de reformas obtenido fondos de pensiones. Lo han venido haciendo desde gobiernos anteriores, pero no significa que deba de continuar. Hay que poner un límite porque incluso lo que paga el gobierno por tomar el dinero de las pensiones todavía es muy bajo comparado a la rentabilidad que podría ganar colocado en mercados internacionales como ocurría antes de la primera reforma. Ok, sí, de acuerdo. Los otros estados han hecho reformas para que el fondo de pensiones invierta más en títulos valores del Estado. Pero, digamos, acá y esa es la duda, de qué tipo de sistema va a implementar el gobierno. ¿Irá a ser uno público? Entonces, ¿qué significaría? Que el Estado toma ya no solo parte, sino que estamos hablando de que el Estado toma el control del fondo de pensiones y de todo el sistema. O sea, digamos, yo no podría opinar porque no soy especialista en este tema respecto de qué sistema será mejor. Si un mixto, como se planteaba en un inicio en gobiernos anteriores, de hacer un sistema mixto, AFPs privadas con una AFP pública, o si es mejor un sistema público, o por el contrario, un privado totalmente, con otras condiciones. No podría decir, creo que los expertos pueden dar una mejor opinión, pero el punto es, ¿cuál va a ser el objetivo de la reforma del Estado? Yo me inclinaría a pensar que el Estado necesita recursos. Y entonces pueden llevar la reforma a efecto de que el Estado controle el fondo de pensiones y pueda echar mano de esos recursos para superar ciertos déficits presupuestarios que puedan tener. Y hablando de reformas y análisis, también se ha retomado el tema de las reformas a la Constitución. Desde el año pasado, pues el tema, digamos, había quedado como en un stand-by, pero recientemente el vicepresidente de la República nuevamente reactivó con el equipo y pusieron de que estaban haciendo una socialización y otra vez surgió el tema y parece que podría ir encaminado a presentarse en la Asamblea. Sí, según lo que se había dicho, la etapa en la que se encuentra ahorita ese proceso de reforma es que el presidente revise lo que construyó el equipo ad hoc y decida, y esto no es parte del proceso de reforma constitucional, o sea, que el presidente no tiene nada que ver en un proceso de reforma, pero bueno, así lo están llevando. Decida qué reformas va a impulsar y cuáles no. Ya el presidente decía que lo del aborto, todo eso había mencionado algunos. Todo eso no, y eso está de alguna manera reflejado en el proyecto. Pero yo quiero, aprovechando este tema de la reforma constitucional, hay algo que ha pasado desapercibido en esta propuesta y que hay que ponerle sumamente el interés y la atención. Nuestra constitución actual le da preeminencia a los partidos políticos en el tema del sistema político, en el sistema democrático. Los partidos son actores importantes, preponderantes en esta dinámica política que configura la Constitución actual. En la propuesta de reforma constitucional se está dejando de lado como actores principales del sistema a los partidos políticos y se está dando preeminencia y se le está dando mucho poder a los colegios, ¿ya? A los colegios profesionales, sobre todo al colegio de abogados. Esto, y aquí se puede entrar a un debate académico y todo esto, pero a mi juicio, lo que se está planteando en esta nueva constitución que quieren aprobar es llevarnos al corporativismo, ¿ya? Donde las corporaciones son las que toman el papel principal, son los actores principales en el sistema político y en el sistema social, ¿ya? Y en esta medida, el colegio de abogados es el que va a tener un poder fuerte en temas de nombramientos de funcionarios. Ya no van a ser los partidos, obviamente siempre va a ser
la Asamblea Legislativa la que elija y la Asamblea va a estar conformada por partidos, pero quien toma el control, quien toma el poder de incidencia, de influencia, son los colegios. ¿Y quién controla estos colegios? Se va a crear una, si no me recuerdo, una directiva de los colegios, ya nombrados por sus mismos miembros, que son los que van a dirigir, digamos, la actuación, la lógica de funcionamiento de estos colegios profesionales. Pero ahí es donde uno podría decir a priori, no está bien que le quiten el poder a los partidos y que sean los colegios, porque así se evita la corrupción, que eso es un argumento que se puede señalar, se le da participación a la ciudadanía, pero ahí es donde yo digo, ojo, ya vimos en el mecanismo de elección del Instituto de Acceso a la Información cómo se filtran los políticos, los grupos de interés para capturar las elecciones, por ejemplo, de los comisionados y lograr poner a sus cuadros dentro de las instituciones. Entonces, acá puede pasar lo mismo. Y no digo que con los partidos no pase eso, sí. O sea, ahora vamos a trasladar el problema a otro sector, a los colegios de abogados. Entonces, obviamente esto está pues ahí presentado, no digo que así va a terminar, pero en la propuesta va en ese sentido de darle ese poder a los colegios. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con ese tema. Eduardo, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias por la invitación, siempre un gusto. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen, recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.